Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esperamos que bien. Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a actualizar un poquito el vídeo que hicimos sobre el tema de la Ley de Bienestar Animal. Como sabéis, ya se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, es decir, con el visto bueno al final de Podemos, porque andaban ahí con el tema de que si los perros de caza sí, que si los perros de caza no, es decir, al final los perros de caza quedan excluidos de la ley. La ley ahora mismo, en teoría, hasta que no salga en el BOE, y por lo que tengo entendido, primero tiene que tramitarse en el Senado, y el plazo normalmente para eso, lo normal suelen ser unos 2 meses aproximadamente, desde que se aprueba en el Congreso hasta que se tramita y se apruebe en el Senado, si se aprueba allí. A partir de ahí empezarán a contar los plazos, el que ahora vamos a comentar por el tema de la nueva ley, ¿vale? Con esta ley, que nos sigue pareciendo que deja demasiados flecos todavía pendientes de concretar, sobre todo, se han introducido algunas pequeñas modificaciones con respecto al borrador inicial, es decir, sobre todo algunos detalles, es decir, en el que al tema del colectivo veterinario se nos pone en ciertos sitios donde en teoría creo que era de razón y de peso que estuviéramos, como el tema de que evidentemente sacrificios, eutanasias, etcétera, pues se pudieran hacer solo, evidentemente bajo la supervisión de un veterinario y cosillas así. La principal cosa así a destacar en teoría es que con esta ley, es decir, se considera que los animales tienen derechos, es decir, y se considera a los animales es decir, seres sintientes en vez de una mera propiedad. Y bueno, pues es un avance, ¿vale? Que se necesita una ley que regule el tema de animales de compañía, está muy bien, que se llame Ley de Bienestar Animal, bueno, es decir, deja aparte a todo lo que son animales silvestres, animales salvajes, etcétera. Entonces, Ley de Bienestar Animal como tal, Ley de Bienestar Animal de las mascotas, básicamente. Pero bueno, todo lo que son, empezamos, si queréis, un poquito así a concretar, ¿vale? Es decir, vamos a ir punto por punto. Esto no afecta ni a los toros ni a los animales auxiliares de los toros, ¿vale? O sea que por ahí fuera. No afecta a los animales de producción, todo lo que es ganado, etcétera, fuera por ahí, ¿vale? No afecta tampoco a los animales de experimentación ni a todos los animales que tengan, es decir, como fin o servir para evoluciones científicas, etcétera, ¿vale? No afecta a los animales silvestres tampoco, y no afecta a los animales de actividades específicas. La cetrería, por ejemplo, no se ve afectada, los perros pastores y los perros de guarda tampoco se ven afectados por esta ley, los perros de rescate y los perros de las Fuerzas Armadas tampoco, ¿vale? Y los perros de caza y los animales auxiliares de caza tampoco se ven afectados por esta ley. Entonces eso, fuera. Entonces nos quedamos sobre todo con los animales que pueden ser susceptibles de ser considerados como mascotas, ¿vale? A partir de ahora, todo lo que son perro, gato y hurón, que son las 3 consideradas mascotas que sabemos que no se van a prohibir bajo ningún concepto, tienen la obligatoriedad de estar identificadas individualmente con microchip. Ojo, que esa identificación no es solo poner microchip, es también dar de alta en el registro correspondiente de cada comunidad autónoma. Es decir, eso es lo que entendemos los veterinarios y los colegios de veterinarios, es decir, como una identificación correcta de un animal, no solo poner un microchip. Para esto, para estos animales, para perro, gato y hurón y para el resto, ¿vale? Antes, por ejemplo, en algunas comunidades para los gatos y los hurones ya había una obligatoriedad de poner microchip. En Extremadura, por ejemplo, que no teníamos esa obligatoriedad, a no ser que hubiera que poner vacuna de rabia, etcétera, automáticamente a partir de que salga esta ley será obligatorio instaurar un microchip, es decir, en cada perro, gato y hurón. Los perros ya era obligatorio, o sea que eso no cambia nada, ¿vale? Ojito con estas cosas, porque el tema de no tener identificado correctamente a un animal, es decir, pasa a ser una infracción grave. Es decir, las infracciones graves se multan con rangos que van desde los 10.000 euros hasta los 50.000 euros. Así que la broma es como quieras, ¿vale? Entonces, hay que identificar a todos. En teoría dan 12 meses de plazo desde que salga la normativa, es decir, la ley, para coger y para tenerlo todo solucionado, ¿vale? En las aves, en teoría, la identificación, por ejemplo, es decir, sería con anilla. En teoría, según pone la ley, lo permiten. Evidentemente, el microchip también sería válido. Y en el resto de especies, es decir, el resto de mamíferos, conejos, por ejemplo, y cosas así, en teoría deberían estar identificados individualmente por lo que extraemos de la ley, pero no ponen ningún tipo de... Es decir, lo dejan todo a un reglamento que sacarán en el futuro en función de cada especie. ¿Vale? Es decir, que estas son las cosas que digo que se dejan demasiados flecos en el aire. Nuestra recomendación, conejos, etcétera, tal, para que luego no haya líos, lo normal, a expensas de que saquen al final la normativa
normativa final sobre este tema de identificación en otras especies es que los identifiquemos y ya está. Los animales de acuario, de terrario y de jaula, por ejemplo, lo que te dicen es que tienen que tener unas condiciones adecuadas, es decir, y que luego, pues eso, la identificación, si no se puede hacer de manera individual, ya se dirá en un futuro reglamento, es decir, cómo se hará. Y ojito también, porque a partir de ahora todas las bajas de cualquier animal que se mantenga como mascota en casa, cuando se dé de baja en ese registro en el que tiene que estar para estar correctamente identificado, tiene que ir acompañado obligatoriamente, para poder darlo de baja ahí, de un certificado emitido por una empresa competente de que ha sido incinerado o enterrado correctamente. Nada de enterrar por ahí ni nada por el estilo, eso ya se prohíbe completamente, que en teoría ya estaba ahí, es decir, fuera de combate, pero bueno, ahora ya queda fuera de combate de toda duda, ¿vale? Más cosillas. ¿Qué se permite? Porque esto, pues eso, lo de los perros, gatos y hurones, eso se permiten sí o sí, ¿vale? Tengo aquí la chuleta, por eso estoy leyendo un poco, porque la ley es bastante extensa, aunque diga, bueno, es decir, aunque haya cosas que no acaben de cuadrar. Aquellos animales que se consideren domésticos también se permiten, y el problema de esto es que lo remiten a una ley anterior de sanidad animal del 8 del 2003, del 24 de abril, ¿vale? Del 24 de abril del 2003, ¿vale? El problema es que esa ley, cuando te vas a la ley, dice que un animal doméstico se considera un animal doméstico cuando ha evolucionado conjuntamente a la evolución del ser humano, ¿vale? No da ningún listado. Entonces volvemos a las vaguedades, sencillamente, es decir, de quién tiene que decidir qué mascota entonces es doméstica, qué no, es decir, cuáles son los animales domésticos, etcétera. Entendemos que todos los animales de producción, esto que se ha dicho de que van a prohibir el conejo, etcétera, no debería tener ningún sentido, pero bueno, entendemos que el conejo, por ejemplo, sería uno de los permitidos en ese listado positivo en el futuro. Los animales que estén en el listado positivo, obviamente, si está en el listado positivo que sacarán a posteriori, automáticamente, en teoría, estaría permitido, ¿vale? Los animales de producción que pasen a animales de compañía. Un animal de producción que, por lo que sea, se acabó su vida útil y que la gente lo quiera mantener como animal de compañía, lo registra como animal de compañía, es decir, lo identifica correctamente, lo pone como animal de compañía y lo podría, en teoría, mantener como animal de compañía. Y luego se permiten también las aves de cetrería, porque estaban incluidas como animales normalmente de actividades específicas, y animales de acuariofilia, ¿vale? Es decir, siempre y cuando no estén ninguna de esas especies esté catalogada dentro de los reales decretos de especies invasoras, tanto del 2013 como del 2018, cosa lógica y normal, más o menos, dentro de eso, ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, por la parte que nos toca en la tienda, que solo tocamos acuariofilia, nosotros en teoría esto ni nos va ni nos viene. Es decir, ¿por qué? Porque en teoría podríamos seguir comercializando las mismas especies y demás. Se dice pues eso, que siempre hay que informar, es decir, que la venta en tiendas, que ahora vamos a que es uno de los puntos siguientes, que siempre hay que informar y demás, como también es algo que normalmente llevamos haciendo desde que abrimos en el 2010, tampoco, no es una cosa que vaya a modificarnos nuestro modus operandi, es decir, de manera significativa ahora mismo, ¿vale? Luego, nos dicen que sacarán un listado positivo tanto de mamíferos, como de aves, como de reptiles, como de anfibios, como de peces y de invertebrados. Y entonces ahí ya es cuando empieza a decir, bueno, en teoría, del listado positivo famoso que querían sacar anteriormente, es decir, en el proyecto de ley que solo decían un listado positivo, punto, que iba a ser muy corto, etcétera, en teoría se entiende que si van a sacar listados por cada cosa, los listados deberían ser más amplios, pero el problema es que no acaban de aclararlo. El listado positivo ahora mismo no está ni se le espera por ningún lado a corto plazo. ¿Por qué? Porque se dan, desde que se apruebe la ley, se dan 24 meses para sacar el reglamento que luego sirva para coger y para hacer el listado positivo. Y luego desde ahí, desde que saquen ese reglamento, se dan 12 meses en el caso del listado de mamíferos, del listado positivo de mamíferos, y hasta 30 meses para el resto de los listados de aves, reptiles, anfibios, peces, invertebrados. Es decir, que la cosa va para largo, ¿vale? Mientras tanto, en teoría, todas las especies que no estén específicamente prohibidas, que ahora voy a ello, se podrían seguir comercializando, ¿vale? Es decir, se podrían seguir manteniendo sin ningún problema, y luego a medida que vayan sacando, pues que si lo del tema del reglamento para la identificación según la especie, es decir, el reglamento para tal, que no sé, sabemos si lo sacarán todos juntos, si no, entonces esto es como en plan de, se te saca una ley, pero la mitad de las cosas están en el aire. Pues vale.
Es decir, para que se incluyan en estos listados positivos, lo que se puede decir, en teoría se va a regir por métodos científicos, informes medioambientales favorables, etcétera, tal. Evidencia científica de que se puede mantener correctamente en cautividad. Si es invasor, evidentemente no se va a poder mantener, pero es como en plan de ya, pero es que cualquier animal en determinados aspectos, es decir, si le das las condiciones adecuadas, puede ser invasor. Entonces, eso del tema de ser invasor o no ser invasor, que sí, que hay animales con más potencial y hay menos potencial, pero es que incluso en los decretos de especies invasoras metieron el erizo africano, y el erizo africano, por ejemplo, el Ateleris albiventris, leñe, que a la gente se le muere en casa de frío cuando no la mantiene bien. Entonces, aquí no pasa en el invierno normalmente. Sí que es verdad que a lo mejor en zonas de Andalucía, muy al sur, o en Canarias puede ser un problema, ¿vale? Pero hay normativa específica para esos lugares. Entonces, bueno, decir, lo del tema de invasor o no invasor es como en plan es un tema que habría que verlo más en profundidad. El tema de que si provoca algún peligro, obviamente, para el tema de la sanidad humana o algún peligro que para el tema de los cuidadores, en teoría eso se va a prohibir también y no entraría tampoco dentro de esos listados positivos. Y luego, en teoría, había un punto muy polémico en el tema de los listados positivos, es decir, que habían dicho que todo animal que estuviera metido en el CITES es el Convenio Internacional del Tratado del Convenio Internacional de Especies de Washington, firmado en 1972, creo que es, o algo así, y que suscriben un montón de países, y en eso te dicen tienen varias categorías, es decir, categoría 1, CITES 1, CITES A, es decir, pues automáticamente, es decir, está súper protegido, lo tiene, es decir, está en peligro de extinción, tienes que tener un montón de requisitos para poder tenerlo, para poder comercializarlo, porque hay que revisar muy de cerca, porque esa especie está en grave peligro de extinción. Por ejemplo, el ejemplo más claro, los yacos, ¿vale? Los yacos, el loro gris de cola roja, pasó de un CITES 2 a un CITES 1, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque está súper amenazado en el medio natural. Sin embargo, tenemos más animales en cautividad de esa especie que en vida salvaje, ¿vale? En teoría, ese punto específico del CITES lo han quitado, pero lo que te vienen a decir en otro punto, decir, de los animales que permitirían en el listado positivo, es que cualquier animal que esté en una especie de tratado suscrito por España, es decir, en la Unión Europea, puede ser susceptible de que no entre directamente en el listado positivo. El problema de aquí, sobre todo, es que hay, pues eso, como en el tema del yaco, hay muchas especies que tienen más animales en cautividad de esas especies, que sí, que lo mismo en un mundo utópico no se deberían haber cogido del medio natural, deberían estar viviendo libres, deberíamos preservar las selvas, etcétera, pero eso ahora mismo en muchos sitios no se da, porque en muchos sitios, precisamente, bien por las exportaciones para captura, que es lo que se quiere evitar, entre comillas, con algunas de estas leyes, es decir, que en el fondo a lo mejor pueden tener un mini punto bueno, pero es que tal y como están redactadas, esto no va a ningún sitio. Es decir, lo único que se va a fomentar es el mercado negro. Esas especies, ahora mismo tenemos un material genético en cautividad, ¿vale?, que puede ser muy valioso para coger y para reintroducirlas en el futuro en el medio natural, cuando los países que están en vías de desarrollo puedan permitirse mejorar normalmente las condiciones del hábitat donde viven. Es decir, el guacamayo expix, por ejemplo, es decir, está extinto en la naturaleza y sin embargo vive en cautividad. Y vive en cautividad gracias a los criadores que lo han mantenido durante un montón de años, que sí, que primero lo cogieron del medio natural, tal, lo que tú quieras, pero no se ha extinto por el tema de que se hayan cogido todos. Se ha extinto porque su medio natural se ha ido al carajo, sencillamente, y ya está. Las selvas donde vivían normalmente han reducido su volumen de mala manera y se están empezando a recuperar ahora. Y ahora es cuando se empiezan a meter animales de cautividad en vida salvaje otra vez. Si eliminamos la tenencia de esos animales, que yo lo digo que no haya que regularla, ojo, es importante, es decir, deberíamos regularlo, deberíamos a lo mejor poner requisitos mínimos de mantenimiento, tener unos censos muy bien hechos a nivel nacional para evitar consanguinidades, favorecer normalmente la comunicación entre criadores, que ciertas especies que estén muy protegidas solo se puedan mantener bajo criterios específicos para el tema de proyectos de reintroducción, o que se dé prioridad a proyectos de reintroducción, o que haya unas cuotas de decir, pues esto va para material genético para reintroducción y esto lo puedes vender. Es decir, 1000 cosas que se pueden hacer antes que la prohibición completa. ¿Por qué? Porque al final lo que vamos a hacer es perder esos animales, es decir, perder ese material genético que nos puede venir muy bien en el futuro, de cara a reintroducciones, de cara a viabilidad genética de la especie, etc. Y luego, sobre todo, porque la prohibición con el tema de los animales, lo que vemos en la clínica es que lo que fomenta es el mercado negro. Y al final, de un problema que podías tener más o menos controlado con un censo,
se va todo al mercado negro y ahí no sabes qué es lo que pasa. Entonces, creemos que el tema de la prohibición y que el tema de prohibir por norma general los animales que estén en CITES no debería ser una opción correcta, ¿vale? Desde que en teoría salga la ley, en teoría habrá, no sé si eran 6 meses, 12 meses, pero creo que recordar que eran 12 meses, se prohíbe específicamente, ¿vale?, la tenencia de artrópodos, peces y anfibios cuya mordedura o cuyas características o con veneno puedan ser un peligro para el ser humano. Vale, aceptamos barco, ¿vale? Aceptamos pulpo como animal acuático, como decía la anuncio ahí, antaño. Reptiles venenosos también quedarían prohibidos, de facto, ¿vale? Es decir, con el tema de la aprobación de la ley, ¿vale? O que tengan más de 2 kilos. Iguanas, por ejemplo, balanos de más de 2 kilos, etcétera, todo eso quedaría de facto prohibido, ¿vale? La excepción, las tortugas, ¿vale? Las tortugas no se incluyen ahí. Tenemos tortugas de tierra, es decir, que pesan 30, 40, 50 kilos, es decir, y esas evidentemente, pues, hombre, como no te atropelle, normalmente peligro para el ser humano, cero patatero, ¿vale? Luego, por ejemplo, hay uno de los puntos muy comprometidos, es decir, que uno de los representantes del ministerio estuvo diciendo sobre el tema de las posibles zoonosis de tortugas a niños, de tortugas a... Es decir, zoonosis es una enfermedad que se puede transmitir del animal al hombre, ¿vale? Igual que hay zoonosis de ese estilo, también hay zoonosis, es decir, de que se transmiten de perro, gato o hurón al humano, y no por eso se prohíben, es decir, se regulan, se tienen más vigilados y ya está. Ciertas cosas, sobre todo cuando se crían en cautividad, se anulan completamente. Había ciertas enfermedades que podían venir de vida salvaje, ¿vale? Es decir, pero que ya apenas se ven, tipo, por ejemplo, la ornitosis en los aves, causada por la clamidia, ¿vale? Es decir, que es normalmente una sitacosis, es decir, una infección por clamidia en humanos, que cada vez son más raras porque cada vez se importan menos animales, es decir, de medio silvestre, del medio salvaje, y cada vez se cría más. Y eso normalmente, una vez que lo crías en cautividad, directamente muchas cosas de esas te las quitas del medio, ¿vale? Luego, los primates también estarían completamente prohibidos, ¿vale? Los mamíferos de más de 5 kilos también estarían completamente prohibidos. Ojito con los conejos gordos. Estas cosas que dicen, bueno, un conejo neozelandés pesa a lo mejor 7 kilos, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos conejos en ficha en la clínica de 6 kilos. ¿Qué pasa con esos animales? Suponemos que los darán como válidos, ¿vale? Cosillas de todo esto, de estas prohibiciones. Yo considero que para tener un animal venenoso en casa, es decir, tipo una serpiente, es decir, con mordedura venenosa, etcétera, pues hay que estar un poco zumbado, ¿vale? Yo no lo haría, ¿vale? Pero que yo no lo haga no significa que no puedan darse permisos. Esto se basa, estas prohibiciones de facto, se basan normalmente en el hecho de, pues, se le da mucho bombo a la tele, a gente que tiene, es decir, animales súper venenosos en instalaciones, en casa, etcétera. Esa gente, en teoría, para poder tenerlas, tiene que tener permisos, ¿vale? Y no olvidemos que la gente que tiene esas cosas normalmente acaba trabajando en centros en los que se extraen, es decir, o en centros, por ejemplo, donde se mantienen animales venenosos, tipo en zoológicos, etcétera, tal, para que la gente los conozca, ¿vale? O en facilidades de experimentación y de obtención de antídotos de venenos de serpientes, ¿vale? Entonces, cuidado, porque a lo mejor, es decir, por intentar hacer una cosa buena, luego te quedas sin gente suficiente para otras cosas, ¿vale? Creo que más que prohibir, habría que regular, ser súper estrictos para quien quiera mantener animales de esos, que las condiciones sean, pues, aquello que sea un penal de máxima seguridad, que en teoría las instalaciones habilitadas para ello deberían ser así, ¿vale? Pero prohibir como tal, volvemos a lo de antes, ¿vale? Es decir, hay puntos buenos y puntos malos. Luego, ¿qué más? La venta en tiendas. ¿Qué va a pasar con las tiendas de animales? Las tiendas de animales van a tener desde los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la ley la prohibición de vender todo tipo de animal que sea de las especies de perro, gato y hurón. Es decir, esas 3 especies en tienda no las vas a poder encontrar, ¿vale? Es decir, en teoría no las pueden vender. Luego, todo animal que no pueda ser identificado, ¿vale?, individualmente con microchip, por ejemplo, conejos, cobayas, chinchillas, etcétera, tal, hasta que saquen los listados positivos esos algún día, todos esos animales que no pueden ser identificados individualmente no se van a poder vender en otro sitio que no sea una tienda de mascotas. Punto. Ya está, ni venta por internet, ni cría de particulares, ni cría de registros de criadores, tal. Si no puedes identificarlo individualmente, eso está prohibido. Tú no lo puedes vender, ni aunque seas un criador. En teoría tendría que ir por tienda. Eso es lo que dice la ley, según la entendemos, ¿vale? El problema, bueno, es decir, que
estas cosas a muchas tiendas le va a dar la puntilla. No digo que algunas tiendas no se lo merezcan, esto es como todo, es como lo de los cazadores, es como en plan, pues hay cazadores buenos y hay cazadores que van liando la parda, ¿vale? ¿Realmente el cazador bueno hace buen efecto al monte? Sí, es decir, porque va quitando un exceso de población que de otra manera normalmente luego supondría un problema. Y los cazadores buenos, yo tengo amigos que son cazadores, a mí no me gusta la caza, ni la practico, ni voy a practicarla en la vida, pero sin embargo cuando vas con ellos a veces que no pegan un solo tiro y se dedican más a ver un animal enfermo, llaman al centro de recuperación, lo atienden, lo tal, es decir, son gente que ama la naturaleza, que le gusta cazar, pues ya está, cada uno con las libertades que se le permiten y ya está, y punto. Pero, y luego están los ceporros de turno, pues que te cuelgan a los galgos, que tal, pues que a esa gente que hay que trincarlos y ya está, pero es que hay que trincarlos incluso con la normativa actual, no hace falta decir esta ley, ¿vale? Es decir, esta ley no, porque además los perros de caza los han dejado aparte. Con el tema de las tiendas es igual, hay gente que lo intenta hacer muy bien, es decir, intenta explicar todo muy bien, es decir, a veces pueden fallar los conocimientos de base, pero bueno, en teoría con los cursos estos que se quieren fomentar para coger y para que todo el mundo tenga mayor conocimiento a la hora de vender animales, eso debería cambiar mejor. Pero, y luego hay otra gente que lo hace muy mal, es decir, que tiene los animales en condiciones deprimentes, etcétera, tal, y que a veces no se les mete mano y no entendemos cómo no se les puede meter mano, ¿vale? Pues a lo mejor porque faltan inspecciones o a lo mejor lo que sea, ¿vale? En vez de prohibir como tal la venta de esos animales y darles la puntilla a muchas tiendas, es decir, que se van a cepillar a una parte importante del sector, es decir, en ese sector económicamente a muchas tiendas dejan de ser viables, lo que deberían hacer normalmente es, en vez de prohibir, regular. Es decir, ¿quieres tener perros en exposición? Por cada perro tienes que tener, por cada cachorro de perro tienes que tener una habitación de 20 metros cuadrados preparado, es decir, individual, es decir, tienes que tener esto, tienes que tener lo otro, su aire acondicionado, su tal, pero no prohibir como tal, que a lo mejor a muchas las excluirías, pero por lo menos seguirías dando la oportunidad de que siguieran el negocio que a lo mejor llevan toda la vida en él, ¿vale? Con el tema del resto de especies es igual. ¿Que quieres tener conejos en exposición? Venga, 2 metros cuadrados por conejo. Es decir, ya, pero es que entonces va a subir los precios. Es que es lo que hay. Es decir, si te exigen más requisitos y necesitas tener, bueno, pues si quieres aumentar el bienestar animal, a lo mejor los tiros van por ahí en vez de prohibir directamente, ¿vale? Porque luego, uno de los mayores puntos que vemos es, a nosotros en las tiendas nos pueden inspeccionar cuando quieran. No te puedes negar, bueno, no te puedes negar, pero se puede liar parda luego, ¿vale? Pero es como en plan, te viene el Seprona y tú al Seprona le tienes que ofrecer todos los documentos que tengas, es decir, todos los documentos de origen, todos los documentos de a quién se lo vendes, etcétera, tal. O sea, y eso está ahí, nosotros lo tenemos con programas informáticos, no llegan, tal, venga, pues te saco los listados, venga, toma a ti, ya está. Para que vean realmente de dónde viene cada animal, etcétera. Eso en un criador particular, si lo hace en su domicilio, el domicilio en teoría, que tengo entendido que es inviolable jurídicamente, a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces, si en la pandemia hubo casos de fiestas ilegales y allí la policía entró y luego los que se han llevado las tortas han sido los policías por violar el domicilio, a ver cómo nos lo comemos esto con patatas, es decir, cuando tengas que, no te dejo entrar, estoy criando perros mal, pero no te dejo entrar, es decir, pide una orden judicial, entonces yo ya me he deshecho de todo aquello y lo he limpiado y entonces ya a ver cómo me cazas. No sé, incongruencia, creo que sería más fácil, es decir, pon unos requisitos mínimos a las tiendas, es decir, a las tiendas las puedes vigilar, las puedes tener más controladas y haz que las tiendas lo tengan bien. ¿Que es para evitar el impulso de la compra de todas estas cosas? En teoría, el impulso de la compra, nosotros lo vemos en la clínica, es que al que se le encapricha porque ha visto un vídeo de YouTube, un cachorro de no sé qué, o un loro de no sé cuántos, ¿no? Al final lo va a comprar igual, ¿vale? Sea legal o sea ilegal. Es decir, si es ilegal, a lo mejor le cuesta un poco más y te quitas a 3 del medio, pero al final lo van a tener. Entonces, son estas cosas que lo que hay que intentar es fomentar, que esté en un sitio visible, es decir, pero sobre todo, pues que te informen bien, que te digan qué es lo que tienes que hacer, que todas estas cosas, más que prohibir, ¿vale? Luego tendrán que coger y tendrán que firmar, todo aquel que compre un animal de compañía tendrá que coger y tendrá que firmar un documento en la tienda diciendo que se le ha informado correctamente, obviamente que la tienda haya informado correctamente y demás, de todos los requisitos que requiere, es decir, de alimentación, mantenimiento, es decir, el alojamiento que necesita, etcétera. Eso en teoría se deberá dejar por escrito, suponemos que un certificado o un escrito digital también valdrá, etcétera, ¿vale? Todas estas cosas luego se van a tipificar según
la líes, básicamente, si, es decir, también es verdad que es uno de los puntos de la ley, que no se puede maltratar, obviamente, es decir, que no los puedes dejar solos en cocheras, azoteas, patios, terrazas, etc. Todos los animales domésticos, como mucho, puedes dejarlos sin atención 3 días, excepto en los perros. En los perros el plazo máximo son 24 horas. Insistimos, perros de caza, perros de guarda, perros de pastoreo están excluidos completamente, eso no valdría para ellos, ¿vale? Y el problema de esto sobre todo luego son las sanciones. Yo soy el primero que cuando sacaron los decretos de especies invasoras, lo primero que decía era que si quieres evitar que te suelten a los bichos, lo primero que tienes que hacer es obligar a identificar, preferiblemente con microchip, y ya está, y punto. Y lo que tienes que hacer son multas gordas, pero hombre, multas gordas está bien, pero esto a mí me da la impresión de que pasarse 3 pueblos. ¿Por qué? El hecho de que te pesquen con un animal que no está identificado, ¿vale? Es decir, supone una infracción grave, ¿vale? Y las infracciones graves van desde los 10.000 euritos hasta los 50.000, que en teoría para todo eso siempre hay atenuantes y agravantes. Pero lo primero que hacen normalmente es cascar la sanción media, que en este caso creo que serían unos 27.000 pico, unos 30.000 más o menos, una cosa así, ¿vale? Entonces, que por no tener un microchip puesto puedas tener opción a una multa de 30.000 euros, tonto eres si no has puesto el microchip y no has microchipado el animal y no lo has identificado correctamente, porque eso, es decir, de media normalmente cuesta entre 30 y 50 euros según el sitio donde vivas, pero hombre, que te casquen una multa de 30.000 pavos y te arruinen la existencia, pues en fin, ni tanto ni tan calvo. Es decir, a ver si nos va a salir más barato ir a atracar, yo que sé, a punta de pistola o a punta de navaja, que no tener identificado el microchip. No sé, cosas con moderación. Luego, el abandono de animales también está tipificado como infracción grave. El envío de animales por sitios en los que no está habilitado, es decir, que no se habilitan en la ley, es decir, dicen que siempre tiene que ir, pues lo típico de según mascotas, en error mascotas, etc. Si está fuera de ahí no se puede. En teoría ponen excepciones, como que en teoría todo aquel animal que pueda estar en un entorno cerrado con las condiciones técnicas correctas, es decir, pues suponemos por ejemplo que el tema del envío de peces o anfibios o cosas así, porque luego ya el tema de reptiles es sí, ¿no? En teoría oxígeno suficiente en una caja de por spam deberían tener, pero ¿hasta qué punto se calcula eso? Pues todo eso, por ejemplo, es decir, si te pescan mandando aves por una agencia normal y corriente o mamíferos, automáticamente en teoría se puede considerar infracción grave, ¿vale? Y luego, por ejemplo, el uso de animales como reclamo, es decir, que mucha gente oía por ahí o leías en los foros, no, pues a partir de ahora como lo de las entradas, es decir, yo te vendo un boli y de regalo va, yo qué sé, una chinchilla o una cobaya o una tal, entonces puedo seguir criando, es decir, sin que me pesquen. Eso también se considera, es decir, es uso de animal como reclamo, publicidad, etcétera, y se considera infracción grave. Pues eso, de 10 a 50.000 pavos de multa. Y criar animales sin el permiso correspondiente, porque en teoría todo aquel que quiera criar animales, tanto de manera permanente como de manera puntual, ojo, puntual también, una camada por ahí, etcétera, te tienes que dar de alta en el registro de criadores, que en teoría lo tienen que sacar también. Entonces, eso también está tipificado como infracción grave. ¿Qué es lo que vemos con todo esto? Que en vez de prohibir, lo ideal sería regular mejor. Que en teoría, para el tema de la regulación y de los listados positivos, pues hombre, que los listados positivos deberían ser lo más amplios posibles, ¿vale? Porque si no, normalmente lo que se van a cargar son muchos criadores, es decir, lo que hemos dicho antes de la variabilidad genética, y que al final lo que se va a promover es el mercado negro, es decir, que es precisamente una de las cosas que se intenta evitar. O, por Dios, que no veamos abandonos masivos, porque claro, ante esto es como en plan de yo tengo una cobaya, no la puedo identificar o no quiero identificar o no me quiero gastar esos 40 euros en identificarla, ¿qué voy a hacer? Puerta. Para que me casquen una multa de 30.000 pavos, la suelto por ahí. Es decir, ojalá te pesquen y te trinquen y te pongan una multa por soltarla, ¿vale? Es decir, que lo ideal normalmente sería, es decir, recurrir a otros medios. Pero esto puede ser un problema importante, ¿vale? En el corto y medio plazo. Entonces, que creo que más que prohibir, lo que hay que hacer normalmente es regular. Que creo que la prohibición de la venta en tiendas va a ser un error, sobre todo más que nada porque lo que deberías exigir son más requisitos en tienda, es decir, intentar
canalizar, es decir, incluso los criadores registrados, etcétera. Yo, eso, es decir, hay criadores de perros, de gatos, etcétera, que lo hacen muy bien en su casa, en su domicilio, criando los perros perfectamente socializados, o sea, perfecto. Si el problema, si aquí es como todo, hay gente que lo hace muy bien y hay gente que lo hace muy mal, pues ahí lo habría que intentar regularlos, pero tener cuantos menos canales mejor para que puedas coger y para decir que tengo los criadores, es decir, las tiendas, inspecciona estos, una inspección al mes, punto pelota, para, aunque sea rutinaria, para ver que esté todo correcto, y ya está. Es decir, que será eso más fácil para garantizar el bienestar animal que no prohibir por prohibir, sencillamente. O abrirle la mano de mala manera al mercado negro, ¿vale? Luego, lo del tema de las colonias felinas, eso hay un montón de puntos que regulan todas estas cosas. Sobre el tema de las entidades de protección animal, hay un montón de puntos también en la ley que están metidos ahí, que si el RAC, el RAD, el RAS, las defensas de los animales, es decir, la gestión de las colonias felinas, etcétera. Nos parece un montón de palabrería, es decir, y de intentar gestionar un tipo de asociaciones y demás, que lo que puede crear ahí es unos lobbies importantes. Y luego, sobre todo, porque no sabemos si eso, es decir, con qué se subvencionará eso, o con qué se va a pagar, o con qué, es decir, deberían mejorar los refugios existentes e intentar mejorar las condiciones, y ya está. En términos generales, creo que el problema sobre todo es que se dejan demasiadas cosas al azar, es decir, ya veremos a ver qué es lo que pasa, ya veremos a ver cómo lo vamos a formular y ya veremos a ver cómo vamos sacando normativas, reglamentos, futuros, etcétera. Pues hombre, si has tenido 2 años y pico para hacer la ley, pues por lo menos esas cosas deberían estar ya más que mascadas, o a lo mejor las tienen mascadas y no las han querido dar a conocer, pero lo que no puede ser es que saques esto y para prohibir ciertas cosas, pero luego el resto vaya con un montón de inseguridad. Es decir, entonces es como en plan de, sí, tenemos que vender e identificar a los animales, es decir, pero es como decir, quien venda un conejo lo tiene que tener con microchip, no, sí, se entiende que sí, es decir, lo damos porque cada uno va a entender lo que le parezca. Todas estas cosas que se quedan en el tintero. Y luego, sobre todo, con el tema de los listados positivos, que como ya dijimos en su día, creíamos que primero sacarían la ley y luego sacarían por Real Decreto los listados positivos, y efectivamente parece que va a ser así, porque el Real Decreto pues le puede rechistar mucho menos, sencillamente. Para el tema de cara a los listados positivos, de cara a criadores, asociaciones de aves, asociaciones de otros animales que se mantienen como mascotas, lo ideal normalmente sería ir haciendo acopio de informes técnicos positivos que digan normalmente que el animal, no puede decir que una especie animal en concreto se puede mantener bien en cautividad bajo ciertos requisitos, para coger y para que en cuanto a esto el reglamento o el comité que se tenga que dedicar a estas cosas esté hecho, es decir, esté constituido, podamos coger y podamos introducir, porque tienen que actuar de oficio, ojo, en el momento en el que alguien solicite la inclusión de una especie en ese listado positivo, el Ministerio en teoría tiene que actuar de oficio, y en teoría si tú le presentas los datos técnicos y los avales técnicos necesarios, es decir, de que esa especie se puede mantener en cautividad, no te tendrían que denegar su inclusión en el listado positivo. Pero esto es como todo, ¿quién va a gestionar esto? Es decir, por lo menos en teoría en los comités de expertos han metido algo como que tienen que ir biólogos y veterinarios, pero bueno, eso quiero verlo plasmado en la realidad. Creo que con la ley se va a favorecer sobre todo el mercado negro, ¿vale? Es decir, por desgracia, si el listado positivo es muy corto, normalmente lo que se va a fomentar es eso. Y luego, sobre todo, espero que no se fomente el abandono con estas cosas, porque es una ley que precisamente quiere lo contrario, pero que hay muchas veces que la ley, por no estar bien hecha, lo que genera al final es lo contrario a lo que quiere promulgar. ¿Vale? Sin más, espero no haberos aburrido mucho. Por ahora, quedaros tranquilos, más o menos a efectos prácticos en el cuidado de mascotas a corto plazo sigue más o menos todo igual, mira, para quien tenga animales venenosos o reptiles o mamíferos de gran tamaño, bueno, reptiles de más de 2 kilos, y luego ya el resto iremos viendo en el tema de listados positivos y demás, pero por ahora, es decir, el resto más o menos para que tengáis unas ideas generales. Quien necesite acceso a la ley definitiva la tenemos por ahí en PDF, o sea que eso sin problema, es decir, y además creo que está en muchas páginas web colgadas y ya está. Sin más, que tengáis muy buen día y esperamos que os haya sido útil el vídeo. Que tengáis buen día. Chao, chao.